Quisiera comenzar este mensaje con una pregunta. I want to start off this message with a question. Y la pregunta es esta. And the question is this. Tengo su atención, ¿verdad? I have your attention, right? ¿Cuál es la medida What is the measure de un cristiano maduro? of a mature Christian? Todos estamos conscientes de personas cristianas en nuestras vidas. We're all aware of Christian people in our lives. Y al creer o no, tenemos como una imagen o un rango And we have an image or a range que usamos para describir su estado espiritual o su qué tan cristianos son. that we use to measure how Christian they are. Obviamente todos somos cristianos y aceptamos al Señor. Obviously, we're all Christian here and we've accepted the Lord. Pero como que en nuestra mente podemos crear un rango But in our mind, we can create a range de decir, es una persona madura cristiana of saying they are a mature Christian y es una persona que acaba de comenzar. or they're just a person that just began. O que ha estado un tiempo en el Señor, That's been a time in the Lord, pero aún no ha llegado a la madurez. but they still haven't reached maturity. ¿Cuál es la medida de un cristiano maduro? What is the measurement of a mature Christian? ¿Será cuántos años tiene en la iglesia? Is it how many years they've been in church? No sería una respuesta completamente equivocada. It wouldn't be a wrong question. ¿Será cuánto sabe de la Biblia esa persona? Would it be how much they know of the Bible? Pero eso también es importante, obviamente. That's also important. Si somos cristianos, especialmente cristianos maduros, If we're mature Christians, casi es seguro o esperado it's expected que van a saber algo de la Biblia. that they will know something of the Bible. ¿Será cuántos han traído al Señor? Is it how many they brought to the Lord? ¿Cuántos invitan a la How iglesia? many they invite to church? ¿Cuántos han llevado a aceptar a Jesús en su How corazón? many they've led to accept Jesus in their heart? ¿Será qué tan alto brincan durante el tiempo de alabanza y de oración? Would it be how high they jump in praise and worship? Creo que esta pregunta es muy difícil de preguntar, I think de contestar. this is a very hard question to answer. Pero algo que se me ha hecho útil But something that I've found useful para medir mi propia conexión con el Señor to measure my own connection with the Lord es qué tan sensible soy a su presencia. is how sensitive am I to His presence? ¿Qué causa en mí What causes, cuando estoy en un culto what's caused in me y Dios obviamente se está moviendo? when I'm in service and God is obviously moving? ¿Qué tan sensible soy al ver eso? How sensitive am I to see that? Y tú sabes de lo que estoy hablando. And you know what I'm talking about. Tú sabes de personas You know of people que lloran demasiado fácil. that cry very easily. Comienza el tiempo de alabanza y oración y inmediatamente están llorando. The worship begins and they're already crying. Conoces a personas de corazón muy suave. We know people with a very soft heart. Personas que cometen un error y inmediatamente dicen, ¿cómo puedo corregirlo? ¿A quién pido perdón? They make a mistake and they're like, oh, how can I fix this? ¿Has conocido a personas que tienen un corazón tan sensible, tan suave a la presencia de You've Dios met people with a heart so sensitive, so soft to the presence of the Lord, que hasta casi parecen cursi? that they even look cheesy. Que casi dices como que, hey, relájate. That you're like, whoa, all right, calm O down. sea, no es tanta emoción aquí. There's not so much emotion here. Pero he visto que durante mi vida But I've seen throughout my life, es muy fácil para mí medir cómo está mi relación con el Señor. it's easy to measure how my relationship is with the Lord. Y nunca se ha basado And it's never been based en on cuánto he leído mi Biblia. how much I read the Bible. Obviamente es importante leer la Biblia, It's obviously important to read the Bible, pero yo puedo medir mi relación, mi conexión con el Señor. but I can measure my relationship with the Lord, Aún pudiera llevarlo más allá de decir mi madurez or let's take it further, my maturity, en qué tan suave está mi corazón. on how soft is my heart. Porque si hay algo que pasa con un cristiano, Because if something happens with a Christian, y especialmente un chavo que fue hijo de pastor, especially with a pastor's son, nos cauterizamos, we cauterize. nos volvemos duros. We get hard. Cosas ya no nos mueven tanto. Things don't move us so easily. Escuchamos un canto que a otras personas les está pegando, les está tocando, We listen to a song that's hitting someone, y no hay tanto que sucede en nosotros. and not much happens in us. Quisiera proponerte una idea hoy, hermano. I'd like to give you an idea. La medida real de un cristiano maduro The true measurement of a mature Christian, no es cuánto tiempo tiene una iglesia, it's not how long they've been in church, cuánto sabe de la Biblia, how much they know of the Bible, que todo eso es importante, all that's important, sino qué tan sensible es a la voz y la presencia de but Dios. how sensitive are they to the voice and the presence of God? Hemos estado en cultos en esta iglesia We've been in church services donde Dios se está moviendo where God is moving y personas dicen, siento que Dios se está moviendo. and people
say, hey, I feel like God is y moving. Dios está tocando sus And corazones God is touching their y hearts. se acercan And they come up. y lloran And they cry. y Dios los toca, And God touches Dios them. Dios mueve en ellos. God moves in them. Y ha habido servicios también And there's been services donde esas mismas personas que han sentido un día la presencia de where those Dios people that have felt the presence of God ya no sienten lo mismo. don't feel the same thing anymore. Y creo que saben de lo que estoy hablando. And I think you know what I'm talking about. Ese corazón tan suave, That heart that's so soft, donde viene un llamado como el que dio la hermana Alma, where a calling like Sister Alma gave, y tu corazón es tan and suave, your heart is so soft, tan dispuesto a aceptar el llamado que se está dando, so willing to accept the call that's que, been given, que cosas como orgullo, cosas como pena quedan that secundarias. things like pride and shame are secondary. Que eres tan impactado por palabras tan You're simples. so impacted by such simple words. Hemos visto esto. We've seen this. Lo veo cuando escucho a mi abuelito, I see it when I listen to my grandpa. mi abuelo recitar un versículo When he recites a verse, y empieza a llorar solamente por recitar el and he versículo. begins to cry just by reciting the verse. Lo veo al ver mi mamá. When I see my mother, Mi mamá empieza a orar por la comida my mom begins to pray for the food. y a veces a la mitad está llorando. And sometimes halfway through she's crying. Tan sensible está el corazón, So sensitive. ¿verdad? Lo vemos en personas como el pastor, We see it with our pastor. que aunque está dando la palabra y es un mensaje que se está dando hacia afuera, And when he is given a word, algo que Dios puso en su corazón para el pueblo, something that the Lord has given to his heart for a- the people, al final de ese mensaje, él no puede evitar aún él estar tocado por esa by palabra. the end of that word, he can't avoid just being touched by that. Recientemente Dios me ha estado tratando tanto acerca de la sensibilidad. God has recently been speaking to me about sensitivity. Yo no puedo permitir y no deberíamos permitir We can't allow que nuestro tiempo en la iglesia that our time in church quite ese asombro que tenemos a la presencia de Dios. take away the wonder that we have for the Es presence of tan God. fácil estar en culto tras culto tras It's culto so easy to be in church after service after service y ya no ser impactado por lo que habíamos visto and antes. not be impacted by what we've seen before. Estaba leyendo la historia de Samuel una vez más. I was reading the story of Samuel once again. Todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? We all know the story of Samuel, right? Samuel, ese joven que Samuel, the young man fue entregado al Señor desde una edad muy pequeña that was given to the Lord from a very young age para servir en el tabernáculo. to serve in the tabernacle. Y antes, al leer esta historia, And reading this story, me enfocaba en Samuel. I was focusing on Samuel. No sé si era porque yo era, cuando primero leí, era muy joven, muy niño. Maybe because when I first read this, I was very young. Samuel era un tipo, un ejemplo de una persona que escuchaba al Señor. Samuel was an example, someone that would listen to the Lord. Y mi enfoque siempre era Samuel. And my focus was always Samuel. Era, wow, él escucha al Señor, yo quiero escuchar al And saying, Señor. wow, he listens to the Lord. I want to listen to the Lord. Él dedicaba todo su tiempo al templo y al tabernáculo, yo quiero hacer eso He también. would dedicate his full time to the tabernacle. I want to do that. No sé por qué, I don't know why. pero esta vez al leer estos capítulos, But this time, reading these verses, mi enfoque completamente fue hacia Elí. my focus went completely to Eli. Si tú conoces estos pasajes, If you know these passages, conoces quién es Elí en la historia de Samuel. you know who Eli is in the story of Samuel. No sé si es porque estoy madurando también yo, I don't know if it's because I'm maturing o porque cumplo 30 años en un año y 2, 3, 4 meses. or because I'm about to be 30 in next year. Wow. Mauricio le acaba de hacer. Y creo que lo hizo no por mí, pero porque dijo, yo te vi a ti crecer, ¿verdad? Mauricio just went, not mainly because he saw me grow Estoy up. seguro que Mauricio me cargó. I think Mauricio even carried me. Como que dice, oh, 30. He's like, whoa, 30? No sé si fue porque Elí tenía hijos Maybe because Eli had children y Marlis y yo estamos esperando un hijo en 7 meses. No sé qué. and no we're sé qué, waiting, no, we're no, expecting. No, I'm just kidding. no es eso. Pero su historia es muy interesante. But his story is very interesting. Hasta ella se espantó, dijo, ¿qué? Even she got scared. Su historia es muy interesante. His story is very interesting. La historia de Elí, aunque es un personaje Elí muy importante en la Biblia y muy conocido, Even though Eli is a very important character and very known, toda su historia his whole story se cubre en 4 is capítulos. covered in 4 chapters. Todo lo que tú escuchas y conoces acerca de Elí sucedió en 4 capítulos. Everything you've known and heard about Eli happened in 4 chapters. Este hombre fue un hombre muy importante del linaje de jueces. He's a man very important from the lineage of judges.
Piensa Sansón, Think of Samson, Débora, Deborah, Gedeón. Gideon. Él viene siendo el penúltimo He becomes the second to last en una línea de jueces in a line of judges que incluyen a grandes hombres y mujeres de Dios that include great men and women of God y que tuvieron muchos errores, and had many errors, pero que rescataron a Israel. but they rescued Israel. Y creo que esto fue el mensaje al Dios llevar mi vista hacia Elí. And I think this was the message and why God took my vision to Eli. Sensibilidad. Sensitivity. Mateo 10:16 dice: Matthew 10:16 says, Sed pues prudentes como serpientes So be as shrewd as snakes y sencillos como and palomas. harmless as doves. Tenemos que ser conscientes de las artimañas del enemigo. We have to be conscious of the enemy's tricks. Y escucha, hermano, And listen, una de las armas one of the weapons que el enemigo usará that the enemy will use será quitar nuestra sensibilidad hacia la voz y la presencia de will Dios. take away our sensitivity towards the presence and voice of God. Él no necesita llevarte a un pecado terrible. He doesn't need to take you to a terrible sin. Él no necesita llevarte a una... Estamos en la clase de jóvenes hablando acerca del metaverso. We're up there in the class, we're talking about the metaverse. De que puede ser que sea una arma que el enemigo usa para afectar o atacar nuestras generaciones. About it, possibly being a weapon that the enemy could be using. Hermano, creo que es importante estudiar acerca de eso. I think it's important to study about this. Pero el enemigo a veces ni necesita un metaverso But sometimes the enemy doesn't even need a para metaverse atacarnos to attack us y quitarnos nuestra conexión con el Señor. and take away our connection with the Lord. Él no ocupa esa tecnología He doesn't need that technology porque ya tenemos todos una tecnología en nuestras bolsas que nos quita tiempo de la presencia de Dios. because we already have technology that takes away attention from God. El enemigo va a usar el quitar nuestra sensibilidad The enemy will take away our sensitivity para cauterizarnos a la presencia de Dios. to cauterize us from the presence of the Lord. Se va a escuchar fuerte, hermano. It's going to sound strong, Pero un cristiano que cumple todos los requisitos de la fe, but a Christian that fulfills all the prerequisites of the faith, que va a la iglesia, that goes to church, que da su ofrenda, that gives the offering, que cumple con todo lo que se espera de un cristiano, that does everything that is expected from a Christian, es como un hombre que va a una mujer it's like a man who sees a woman que recibe dinero por relaciones. that receives money for relations, Que está en esa situación, that is in a situation, recibe todos los beneficios, receives all the benefits, pero no hay una conexión entre esas dos but personas. there's no connection between those two people. Una persona que sí recibe el beneficio de tener un círculo social que es la iglesia, A person that receives all the benefits of being in a social group, which is church, pero que realmente no se conecta con el Señor que está sobre esa iglesia. but doesn't truly connect with God who is over that church. Hermano, la señal de un cristiano caído no es el pecado. Brother, the sign of a fallen Christian isn't sin. ¿Sabías eso? Did you know that? Porque esa persona puede pedir perdón y puede restaurarse. Because that person can ask for forgiveness and redeem themselves. Una persona que es cristiana que ha caído, A person that's Christian that's fallen, la señal de eso the sign of that es que nada lo mueve. is that nothing moves them. Es que puede escuchar un mensaje que habla directamente, específicamente acerca de su Is situación that they can listen to a message that's specifically about their situation y no los mueve. and it doesn't move them. Que pueden escuchar That they can listen un canto to a song lleno de la presencia y la unción de Dios full of the anointing and presence of y God nada los mueve. and nothing moves them. Hay personas en esta iglesia hoy There's people in this church today que nada los mueve. that nothing moves them. Que se menciona mensajes acerca de tu situación específica, That messages are preached about your specific situation, pero ya no entra. but it doesn't go in. Hemos perdido la sensibilidad hacia la presencia de We've Dios. lost sensitivity to the presence of God. La señal de un cristiano que ha caído no es el pecado, es que ya nada lo mueve. The sign of a fallen Christian isn't sin. It's Y that ese es el nothing lugar moves them. más peligroso. And that's the most dangerous place. Vamos a la historia de Elí. Let's see the story of Eli. Como les mencioné, su historia es muy corta. As I mentioned, his story is very short. En solo 4 In capítulos only 4 chapters, se nos introduce a él como personaje. we're introduced to his character. Vemos sus debilidades, We see his weaknesses. vemos cómo Dios lo reemplaza We see how God replaces y him cómo muere. and how he dies. Todo en 4 capítulos.
all in 4 chapters. Y cada uno de ellos tiene una enseñanza tremenda para nuestras vidas. And every single one of them has a teaching for our life. Si están tomando apuntes, no voy a hacerlo como puntos, voy a hacerlo como capítulos. If you're taking notes, I'm not doing this as points, but more chapters. Quisiera ver cada capítulo de la vida de Elí y sacar algo de ahí. I want to see every single chapter of his life and take something out of there. Antes de entrar a la historia de Elí, Before going into it, ¿cuál es el contexto de antes de Elí? what is the context before Eli? El pueblo de Israel está pasando por un momento muy oscuro. The people of Israel are going through a very dark time. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, The people of God, the people of Israel, esto es después que salieron de Egipto. this is after they left Egypt. Todos los que habían visto el mar abrir, Every single one who saw the Red Sea open, que había visto maná caer, that saw manna fall from que heaven, habían visto that plagas, saw the plagues, que habían visto todo lo que Dios hizo, that saw everything God did, todos ellos habían muerto. all of them have died. Y por la desobediencia que ellos tuvieron hacia el Señor, And because of the disobedience they had towards the Lord, en no matar a los pueblos enemigos en la tierra prometida, and not killing the enemy in the promised land, esos mismos pueblos the same people iban y hacían guerra contra el pueblo de Israel. were now making war against the people of Israel. Y peleaban, And they would fight, Israel perdía, Israel would lose. esos pueblos tenían control sobre Israel. Those cities had control over Israel. Y en ese momento, And in that moment, esos jóvenes those young people que nunca habían visto las plagas o el mar abrir, that had never seen the sea open or the plagues, decían, Dios, libéranos, they would say, God, free us. quita este pueblo Take away this city que tiene poder sobre nosotros, that has power over us. libéranos. Free us. Así que Dios levantaba un juez, So God would raise up a judge, Dios levantaba un Sansón, a Samson, una Débora, a Deborah, un Gedeón, a Gideon, para liberar al pueblo de Israel. to free the people of Israel. Y estaban libres, And they were free. fueron liberados. They were freed. Regocijo. Yeah, rejoice. Y pasaba un tiempo, And then time would pass. ese juez moría That judge would die. y una vez más eran And once conquistados. again, they were conquered. Una vez más caían en pecado. Once again, they would fall in sin. Una vez más entraban a esos problemas. Once again, they would go into the same Y problem. otra vez decían, Dios, libéranos. And they would say again, look, God, free us. Dios levantaba a otro juez. God raised another judge. Ese juez los liberaba. That judge would free them. Ese juez moría. That judge would die. Clamaban por rescate otra vez. They would cry for freedom again. Pero luego eran And conquistados. they would be conquered. Una vez más. Y esto pasó. And Fue un ciclo It de was tiempo. a cycle of time. Seguía pasando, seguía pasando. It kept happening and kept happening. Tiempos buenos, Good times, tiempos malos. bad times. Tiempos buenos, Good times, tiempos malos. bad times. Y llegamos al penúltimo juez And we come to the second to last judge, llamado Elí. named Eli. Y pudiéramos decir que es un tiempo bueno. And we could say, hey, it's a good time. El pueblo de Israel está en guerra, The people of Israel are at war, pero no han sido conquistados. but they haven't been conquered. Están bien. They're good. La historia de Elí, The story of Eli, capítulo 1. chapter 1. Hemos dado el contexto. We've been given the context. Primero conocemos a Elí First, we meet Eli en Primera de Samuel, capítulo 1. in chapter 1 of 1 Samuel. ¿Cómo es la historia aquí? How is the story here? Una mujer llamada Ana A woman named Anna va al tabernáculo, al templo a orar. goes to the tabernacle, the temple, to pray. Esta vez ella viene con dolor. And this time she comes with pain. Venía con tanto dolor She comes with so much pain que oraba y no salían that palabras. she would pray and words wouldn't come out. Lloraba. She would cry. Era obvio de que algo estaba pasando con ella. It was obvious that something was happening with her. El dolor que ella sentía The pain that she was feeling era porque ella no podía tener hijos. was because she couldn't have kids. Su esposo tenía otra esposa. Her husband had another wife. Saben que los hombres de ese tiempo eran muy tremendillos. You know how the men that time were crazy. Así que este They hombre were tenía dos wild. esposas. He had 2 wives, Y esta esposa Ana no podía tener hijos. and Anna couldn't have children. Y su otra esposa tenía muchos hijos. And the other wife had many children. Y para acabarla, la otra esposa se burlaba de Ana. And the other wife would mock Anna. Hacía escarnio de Ana. She would make fun of Y esto le Anna. causaba dolor a Ana. And this would cause pain to Anna. Entiende, hermano, que estos tiempos son muy diferentes. Understand that these times were very different. El tiempo hoy de ahora no tener hijos es casi como ser responsable. Today, not having children is like being responsible. ¿Verdad? Es como, sí, ten menos hijos. Yeah, it's like have less children. Pero en ese tiempo, But in this time, tiempos muy diferentes. very different. El time. tener hijos Having children era como asegurar que tu nombre iba a perdurar. was assuring that your name was going to last. Era asegurar que tu terreno iba a quedar en tu nombre. Was assuring that your land was going to be
be under que your name. tus posesiones iban a quedar en tus That generaciones. your possessions were going to stay in your generations. Esto importaba. This mattered. Y la oración de esta mujer era: Dios, dame un hijo, dame un hijo. And her prayer was, Lord, give me a son. Dios, si tú me das un hijo, Lord, if you give me a son, yo voy a entregar a ese hijo una vez más a ti. I will give him to you. Y él va a servir en tu templo. And he will serve in your temple. ¿Has visto personas orar así? Have you seen people pray like this? Que pasan el altar y están orando con tanto dolor, tanta angustia, tanto llanto, That come up to the altar and they're praying with so much que tú pain dices: and tears. Dios definitivamente está tratando con esa persona. That you say, God is definitely trying that person. Y entra la escena Elí. And the scene comes in. Entra Elí. Eli walks in. Y nota a esta mujer orando de esta manera. And note this woman praying this way. ¿Y sabes cuál es la reacción de Elí? You know what Eli's reaction is? El hombre de Dios, The man of God, el hombre a cargo no solamente del pueblo de Israel, sino también del templo, del the tabernáculo. man not only in charge of the people of Israel, but the tabernacle, the temple. ¿Sabes cuál fue su reacción? Do you know what his reaction was? Versículo 12 dice: Verse 12 says, mientras Ana oraba as she was praying al Señor, to the Lord, Elí la observaba Eli watched her, y la veía mover los labios, seeing her lips moving, pero como no oía ningún sonido, but hearing no sound. pensó que estaba ebria. He thought she had been drinking. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Must you come here drunk? Abandona el vino. He demanded, throw away your wine. Ella responde: no. And she said, no, No wait. estoy ebria, estoy clamando por un hijo. No, I'm crying out for a son. Elí no alcanzó a discernir. Eli wasn't able to discern. Estando cerca de una persona que estaba teniendo un momento delante de la presencia de Dios, He was close to a person that was having a moment in the presence of no God. podía discernir, aunque era el hombre de Dios, que algo estaba pasando ahí. And he couldn't discern what was going on there, even though he was the man of A God. veces Dios está haciendo cosas en esta iglesia God is sometimes doing things in this church. y no podemos notar realmente que Dios se está moviendo. And we can't notice that God is truly moving. Y créeme que no es porque Dios no se esté And moviendo, believe me, it's not because God isn't moving, es porque ya no somos sensibles al mover de Dios. but we're not sensitive to the move of God anymore. Preocúpate cuando descartas la pasión de otros como algo cursi. Worry about when you discard someone else's passion and call it cheesy. Preocúpate cuando ves a Austin brincando como loco. You need to worry when you see Austin Dices, jumping around. Yeah, pero relax. And you say, yeah, okay, but relax. Relájate un poco, ¿ah? Just chill out a little bit. Preocúpate si eso tú dices, si nada te mueve ya. You need to worry if nothing's moving anymore. Preocúpate cuando ves a algo y ya no ves con discernimiento. Get worried when you see something and you have no discernment. Preocúpate cuando nada te hace llorar. When nothing makes you cry. Cuando ese canto que antes decía sentir la presencia de Dios, When that song that used to make you feel the presence of God ahora te lleva a ver tu reloj. now takes you to look at your watch. O sea, a ver a qué hora acabamos aquí. Let's see, what time do we end here? Dios escucha la oración de Ana God listens to Anna's prayer y le da un hijo. and gives her a son Y ella le nombra Samuel. and names him Samuel. Todo esto ya iba a pasar. All this happened. Dios tenía ya un plan, God had a plan, pero Elí no podía discernir but Eli couldn't discern que Dios se quería mover en la historia de Ana. that God wanted to move in Anna's story. Que la vida de Ana That Anna's story iba a traer al mundo was going to bring the world al último juez the last judge que Israel iba a ver. that Israel was going to see. Elí no podía discernir Eli couldn't discern de que Samuel iba a ser el que iba a ungir a David. that Samuel was the one who was going to anoint David. El hombre de Dios no puede discernir que Dios se estaba moviendo. The man of God couldn't discern that God was moving. Capítulo 1 termina. Chapter 1 ends. Capítulo 2. Chapter 2. El capítulo 2 aprendemos un poco más acerca de Elí. Chapter 2, we learned a little bit more about Eli. Él tenía unos problemas también. He had problems too. Y aunque Ana tenía el problema de que no tenía un hijo, pero Dios luego le dio un hijo, And Anna had the problem of not having a son, but God gave her a son later. Elí tenía el problema de tener dos hijos, Eli had the problem of having two sons, pero muy rebeldes, but very rebellious. que no llenaban el estándar de un hijo de sacerdote o de juez que fue That Elí. wouldn't fill the standard of children of priests. Ana, después de tener a Samuel, a su hijo, Anna, after having Samuel, se acuerda de su promesa y dice, ok, voy a llevarlo. remembered her promise and said, okay, I'm going to take him. Ella lleva a su hijo
she takes her son al templo to the temple y lo entrega a Samuel y lo entrega al servicio de Dios. and gives him up to A Eli, perdón. to Eli, Lo entrega a Eli. to the service of the Lord. En la primera parte del capítulo 2, In the first part of this chapter, Ana hace una oración de gracias hacia el Señor y lo deja ahí. Anna makes a prayer of thanksgiving and leaves him there. Como es la última parte que vamos a hablar acerca de Ana, les voy a mencionar esto. In the last part that we talk about Anna, we'll mention this. Les menciono esto una vez porque ya no vamos a hablar acerca de ella. Oh, well, I'll mention this now since we're not going to talk about her. Como ella entregó a Samuel a la iglesia, al tabernáculo, Since she gave Samuel to the tabernacle, Dios le dio otros hijos. God gave her other children. Dios la bendijo. God blessed her. Pero acabando la oración de Ana, But finishing Anna's prayer, el versículo siguiente dice, the next verse says, ahora bien, now, piensen ¿dónde estamos? Gracias Dios por Samuel y lo entrego aquí. she says, okay, Lord, thank you, God, for Samuel, and I leave him here. Acaba la oración Prayer ends. y el versículo dice, ahora bien, Now, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas the sons of Eli were scoundrels que no le tenían respeto al Señor. who had no respect for the Lord. Como que pega esa palabra, ¿no? Like that hits. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Sons of Eli were scoundrels. Si lees este capítulo, If you read this chapter, es tanto el shock de ese versículo que casi te hace reír. it's such a shock, this verse, that it even makes you laugh. Ana dando la oración tan hermosa de gracias Anna giving such a wonderful prayer, y te pegas con eso de los hijos de Elí sinvergüenzas. and boom, this hits you. The sons of Eli were scoundrels. Y el resto del capítulo And the rest of the chapter, se dedica a comparar it's dedicated to comparing Samuel Samuel y los hijos de Elí. and the sons of Eli. Y el pasaje menciona, And the passage mentions, recuerden, Elí era un ministro, era de Israel, era juez. remember, Eli was a judge, a minister, Pero sus hijos no actuaban de acuerdo a lo que su papá era. but his children wouldn't act according to what his father was. La primera manera en que los compara es que dice esto: The first way they're compared is los hijos de Elí the sons of Eli entraban al templo, al tabernáculo, would enter the tabernacle y tomaban de la carne que se iba a sacrificar al Señor and would take of the meat that was being sacrificed for the Lord, y lo comían. and they would eat it. Era tanto su pecado It was such a great sin que de repente entraban cuando la carne no se acababa de cocer, that sometimes they would go in when the meat wasn't even being finished cooked, cuando la grasa aún no se había derretido, when the fat hadn't melted yet, y tomaban de esa carne. and they would take that. Si recuerdan, Dios había dicho, la gordura es mía, la grasa es mía. If you remember, the Lord had said, the fat is mine. Tomaban esa carne y dice la pasada que lo usaban para asar. They would take the fat, the meat, and they would cook with it. Simplemente entraban con un tenedor, dice el pasaje, de 3 puntas, They would go in with the fork, y metían a la olla and they would just stick it in the pot, y sacaban carne and they would take meat out, y se lo llevaban y se lo and they comían. would go eat it. Y luego da esa descripción de ellos So there's that description of them, e inmediatamente compara y dice, and immediately it compares. pero Samuel, But Samuel, dice el pasaje siguiente, the next passage, aunque era solo un niño, though he was only a boy, servía al Señor. served the Lord. Vestía una túnica de lino como la del He sacerdote. wore a linen garment like that of a priest. ¡Wow! Wow. Los hijos de Elí haciendo ese pecado, The sons of Eli committing this sin, y Samuel dice, pero Samuel, and then but Samuel, aunque era solo un niño, though he was only a boy. era casi como decir, hey, aunque esos hombres eran ya hombres, It's like saying, oh, these guys were men, pecando, sinning, haciendo lo que no deberían hacer, doing what they shouldn't. Samuel estaba actuando como el hijo de sacerdote. Samuel was acting like the son of a priest. Vestía una túnica de lino como la del He sacerdote. wore a linen garment like that of a priest. Y la historia continúa con los hijos de Elí. And the story continues with the sons of Eli. Y luego menciona cómo los hijos de Elí And it mentions how the sons of Eli seducían, se acostaban would seduce and sleep with con las jóvenes que ayudaban en la entrada del templo. the young women that would help in the entrance of the temple. Si tú estudias estos pasajes, lo que está implícito aquí If you study these passages, what's implicit es here, de que todo eso cuando las seducían y se acostaban con ellas this whole of being seducing and sleeping estaba pasando adentro de la tienda del tabernáculo de was Dios. happening
inside of the tabernacle, Ima- inside of the tent. Imagínate eso. Imagine this. Seduciendo a esas jóvenes, acostándose con ellas. Sleeping with these women, Y seducing menciona el them, pasaje esto terrible que hacían ellos. and it mentions this terrible thing that they would do. Y luego dice, And then it says, siguiente pasaje, versículo 26. next passage. Mientras tanto, Meanwhile, el niño Samuel the boy Samuel crecía en estatura física served the Lord grew taller y en el favor del Señor and grew in favor y en él toda la gente. with the Lord and with the people. Wow. Wow. Mientras que esos hijos de Elí estaban destruyendo el testimonio de su padre, While these sons of Eli were destroying the testimony of their father, Samuel estaba creciendo. Samuel was growing. Creo que esto me comenzó a pegar a mí, I think this began to hit me. porque sí, queremos hijos, quiero un hijo, quiero una hija. Yes, I want children. Queremos eso. We want that. Personas aquí, muchos de ustedes ya tienen hijos. Many of y'all here already have children. Se suponía que Elí era el hombre de Dios. Eli was supposed to be the man of God. Es tan común It's so common ver a hijos de ministros que no llenan el estándar, seeing ministers' children that don't fill the standard, que son that sinvergüenzas. are scoundrels. Fui uno de ellos en un tiempo de mi vida. I was one of them once. Es muy común eso. It's very common. Elí estaba ahí, Eli was there, pero no estaba siendo sensible but he wasn't being sensitive. a lo que estaba pasando en sus vidas. Y lo que me pega más de esto es porque conozco la situación mental en la que estaba Elí en ese To what momento. was going on around him. And it hits me because I know the situation. Yo sé que tú sabes I know that you know cómo se siente how it feels cuando Dios te dice, hey, trata con eso. when God says, hey, deal with this. Pero tú dices, But you say, sé que necesito, I know I need to, y dejas pasar tiempo. but you let time pass. Y la situación continúa And the situation continues. y se empeora. And it gets worse. Y los niños que se portaban mal And the kids that were behaving bad ahora se están acostando con las mujeres de la are iglesia. now sleeping with the women of church. Ahora están tomando carne del Are sacrificio. now taking food from the sacrifice. Este pasaje menciona que Elí, según los dice, que regañaba. This passage tells us that he would get on to them. Básicamente les decía, no hagan esto. He would just tell them, hey, don't do this. Y si tú lees el pasaje es casi como él como que les está diciendo, hey, no hagan esto porque son mis hijos. And if you read the passage, it's like him telling them, hey, don't do this because you're my children. ¿Qué va a decir la gente? What are the people going to say? ¿Qué van a pensar de nosotros? What are they going to think of us? En vez de que sean sensibles, hijos. Instead of be sensitive, guys. ¿Qué piensan que ustedes son para tomar del sacrificio? Who do you think you are to be taking from the sacrifice? Que pueden tomar de las mujeres que vienen a servir. That can sleep with the women that can come that come to serve. Pero increíblemente, But it's incredible. Elí tomaba de esa misma carne. Eli would also take from that same. Si tú sigues food. leyendo este capítulo, If you continue reading this chapter, un profeta viene a Elí y le dice, Elí, tú te has hecho gordo. a prophet comes to Eli and says, Eli, you become fat. Tus hijos y tú se han convertido en gordos. Your sons and you have become fat. De hecho, la gordura, And fatness, qué tan gordo estaba Elí, his weight fue lo que lo llevó a morir. was what took him to die. Contribuyó a su muerte en el futuro. Was what contributed to his death in the end. Comiendo de lo que salía del templo, Eating for what would come out of the temple, pero no siendo sensibles a la presencia de Dios. but not being sensitive to the Lord. ¿Sabes lo que es un gordo espiritual, hermano? Do you know what a spiritual fat person is? Una persona que Blood? come, escucha palabras, escucha cantos, Someone that just listens, that eats and continues to listen to word and songs. que tiene palabra de Dios dentro de sí, That has the word of God inside of them, pero que no la ejercita, no la usa, no la actúa. but doesn't exercise it, doesn't act on it. Elí y sus hijos eran unos gordos espirituales. Eli and his sons were spiritual gluttons. Me espanta el pensar It scares me to think que pudiera llegar el punto donde soy tan insensible hacia lo que Dios intenta hacer conmigo y con mi that I familia, could be so insensitive for what God could be doing in my life. sé cómo se siente eso. I know how that feels. Él había perdido su sensibilidad. Eli had already lost his Hermano, sensitivity. aunque no tengamos hijos, Even though we don't have children,
Todos tenemos algo en nuestras vidas We all have something in our life que sabemos que Dios quiere que tratemos. that we know that God wants us to do. Que tú dices, Dios, yo siento que esto no está bien, que Dios tengo que corregir esto. That you feel God say that you need to fix this, that you know it's not right. Al igual que Dios habló con Elí, le decía, hey, habla con tus And hijos. just as God spoke to Eli and said, hey, speak to your children. Pero pasaba tiempo But time would pass. y no los corregía como debería ser. And he wouldn't correct them as he should. Hasta el punto que los permitía servir. To the point where he would allow them to serve. Sus hijos seguían sirviendo como levitas, como ministros en esa iglesia. His sons were still servants and ministers. La marca de una persona que está conectada con Dios The mark of a person that's connected with God es sensibilidad. is sensitivity. Y si no hay sensibilidad a la presencia de Dios, tu vida va a estar en caos. And if there isn't sensitivity to the presence of God, your life is going to be chaos. No vas a tener una brújula por el cual dirigirte. You're not going to have a compass to guide yourself with. No podrás saber qué es la decisión que deberías tomar. You won't know what decision you should make. Si no eres sensible a la presencia de If Dios, you're not sensitive to the presence of God, tus acciones son hechas por una mente humana y no por el corazón de your Dios. choices are made by a human mind and not the presence of God. Y tu vida entrará en caos. And your life will go into chaos. Elí perdiendo control de sus hijos. Eli losing control of his sons. Estoy seguro que esto no fue la primera vez que Dios habló con Elí acerca de esto. I'm sure this wasn't the first time God has spoken to Eli about this. Sé que él había dicho, Elí, tus hijos, I'm sure he said, Eli, your sons. Elí, tus hijos. Eli, your sons. ¿Qué en tu vida, hermano, What in your life Dios ha estado tratando tocar, has God been trying to touch, pero ignoramos? but we ignore? ¿Sabes lo que pasa cuando hacemos eso? Do you know what happens when that happens? Poco a poco When we do that. perdemos la sensibilidad. We slowly begin to lose sensitivity. Perdemos la habilidad de discernir y reconocer cuando algo está mal. We lose the ability to discern and know when something is wrong. Se empieza a poner dura la piel. Our skin begins to harden. No sentimos el dolor tanto. We don't feel the pain anymore. Y llega el punto donde ya no sentimos nada. And it gets to the point where we don't feel anything. Este capítulo termina This chapter ends con un profeta que viene a él. with a prophet that comes to him. Y lo que le dice es terrible. And what he tells him is terrible. No lo voy a poner en la pantalla, pero les leo una parte. Dice, I'm not going to put it on screen, te elegí a ti, a tu antepasado Aarón, but says, I chose you, your ancestor Aaron, para que ofrecieran sacrificios, quemaran incienso sobre el altar, to offer sacrifices on altar, to burn incense, para que fueran mis sacerdotes. to be my priest. Y les asigné las ofrendas y los sacrificios. And I scorned my sacrifices and offerings. Y este profeta le dice, Elí, ¿por qué menosprecian mis He sacrificios? says, so why do you scorn my sacrifices? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Why do you give your sons more honor than you give me? Dios te está diciendo esto. God is telling you this. Nunca te hablaría yo acerca de tus hijos, hermano. I'm never going to talk to you about your Pero children. sí te puedo hablar acerca de esa situación en tu vida, But I can talk to you about that que situation es igual que esto. that's similar to this. Ese problema que tú tienes en tu vida, que tú sabes que Dios quiere tratar con eso, That problem in your life that you know you need to deal with, al cual Dios te dice, hey, ¿por qué le das más honor a eso to which God is telling you, why do you give more honor to that que a mí? than to me? Y le dice el profeta, pues tú y ellos And the prophet says, for you and them se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. have become fat from the best offerings of my people. Y le da el juicio el profeta a Elí. And he gives them the judgment. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, Therefore, the Lord of the God of Israel says, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. I promised that your branch of the tribe of Eli would always be my priest. Sin embargo, But honraré a los que me honran I will honor those who honor y me, despreciaré a los que me and I menosprecian. will despise those who think lightly of me. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia The time is coming when I will put an end to your family, para que ya no me sirva como el sacerdocio. so it will no longer serve me as my priest. Todos los miembros de tu familia morirán antes del tiempo. All the members of your family will die before their time. Ninguno llegará a viejo. None will reach old age. Con envidia mirarás alrededor. You will watch with envy
cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, as I pour out prosperity on the people of Israel. pero ningún miembro de tu familia cumplirá sus días. But no members of your family will ever live out their days. Todo por una falta de sensibilidad a la presencia de Dios. All for a lack of sensitivity to the presence of God. Capítulo 3. Chapter 3. Tenemos 2 capítulos más. We have 2 chapters left. Dios le habla a Samuel. God speaks to Samuel. En el capítulo 3 In chapter 3, trata con la historia más conocida de Samuel. it talks about the most known story of Samuel. Este capítulo comienza con: It begins with, mientras tanto, meanwhile, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Ahora bien, Now, en esos in días, those days, los mensajeros, los mensajes del Señor messages from the Lord eran muy escasos, were very rare. muy escasos. Very rare. Y las visiones eran muy poco comunes. And visions were quite uncommon. Esto es importante notar. This is important to notice. Hermano, Dios siempre está hablando. Brother, God is always speaking. Y cuando Dios no está And hablando, whenever He's not speaking, es muy importante preguntarnos: it's important to ask ourselves, ¿será que Dios no está hablando is it that God's not speaking, o que no somos sensibles a lo que Él está hablando? or that we're not sensitive to what He's speaking? Porque Dios está hablando, Because He speaks siempre. always. Y el pasaje continúa. And the chapter continues. Una noche Elí, One night Eli que para entonces estaba casi ciego, was almost blind by now. había perdido su visión. He had lost his vision. Hagan con esa metáfora lo que quieran. Do that with the metaphor, with whatever you want. Hagan esa metáfora lo que quieran. Make that metaphor whatever you want it to be. Ya se había acostado. He had already gone to bed. La lámpara de Dios aún no se había apagado. The lamp of God had not yet gone out. Hagan con esa metáfora también lo que quieran. Also do with that metaphor with what you will. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. And Samuel was sleeping in the tabernacle De pronto el Señor le llamó: Samuel. near the ark of the Lord. Suddenly the Lord called out, Samuel. Es interesante notar que Samuel no estaba acostado donde estaba acostado Elí. It's important to know that Samuel wasn't laying down the same place Eli Elí was. estaba acostado en su lugar común, su lugar normal. Eli was sleeping in his common place. Pero Samuel en ese momento estaba acostado cerca del arca de Jehová, But Eli was laying down by the ark of the que para el covenant. pueblo de Israel significaba That for the people of God, that meant la presencia de Dios. the presence of God. Y escucha una voz que dice: Samuel. And he heard a voice say, Y él Samuel. dice, y como era siervo de Elí, dice: ok, Elí, hey, And since he was Eli's servant, he said, hey, Eli, ¿me hablaste? did you call me? Y Elí dijo: no te hablé, And Eli said, no. vete a dormir. Go back to sleep. Este sucede 3 veces más This happens 3 other times hasta que Elí dice: oh, until finally Eli says, oh, Samuel, la siguiente vez que eso pase, Samuel, next time this happens, es el Señor. it's the Lord. Permite que hable contigo. Let him speak to Tú you. simple di: You just- habla, Señor, You just need to say, speak, Lord, que tu siervo escucha. that, for your servant is hearing. Y Dios habló una vez más: Samuel. And the Lord said, Samuel. Y el pasaje dice, Dios le dice: hey, Samuel, And the passage says that the Lord said, hey, Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. I am about to do something shocking in Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia. I'm going to carry out all my threats against Eli and his family. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, I warned him that judgment is coming upon his family porque sus forever. hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Because his sons are blaspheming God and he hasn't disciplined them. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos So I have vowed that the sins of Eli and his sons jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. will never be forgiven by sacrifices or offerings. Piensa en la situación que estaba Samuel aquí. Think about the situation which Samuel was in. Estaban en el mismo lugar Samuel y Elí, Eli and Samuel were in the same place, en la misma casa de Dios, in the same house of God. y Dios estaba hablando, And God was speaking, pero el que escuchó su nombre fue Samuel. but the one who heard his name was Samuel. Hermano, si ya no has escuchado a Dios a llamarte por nombre, If you haven't heard God speak to you by si name, Dios ya no ha estado ministrando tu corazón, if God isn't ministering your heart, no es porque Él está en silencio, it's not because he's silent. es porque ya no eres sensible a lo que Él está It's diciendo. because you're not sensitive to what he's saying. Porque hay Samueles en esta misma iglesia Because there's Samuels in this church que cada mañana al orar that every morning when they're praying, sienten una palabra de Dios they
feel the word of God. y están cerca del arca del pacto. And they're close to the Ark of the Covenant. Y no puedes culpar a Dios y decir, ¿por qué no me hablas? And you can't blame God and say, why don't you speak to me anymore? Porque Dios te va a decir, estoy hablando, pero ya no eres sensible. Because he's going to say, I'm speaking, but you're not sensitive. Dios siempre encontrará a alguien a quien dar su palabra. God will always find someone to whom to give his word to. Quizá tú nunca has escuchado a Dios. Maybe you've never heard God. Nunca has sentido su You've presencia. never felt his presence. Hoy es el día Today is the en day el cual tú puedes decir, Dios, tócame a mí, visítame a mí. in which you can say, God, touch me, speak to me. En que tú puedes decir, habla Dios porque tu siervo escucha. In which you can say, speak, Lord, for your servant is listening. Tenemos que ser más sensibles a lo que Dios está diciendo. We have to be more sensitive to what God is saying. Elí estaba en ese mismo lugar, Eli was in that same place, pero el que escuchó su nombre fue but Samuel. the one who heard his name was Samuel. Elí era el penúltimo de jueces, Eli was the penultimate of the judges, hombre de Dios, the man of God. pero ya no era sensible, ya no podía notar cuando Dios hablaba. But he wasn't sensitive. He couldn't notice when God was speaking. Termino con capítulo 4. I end with chapter 4. Israel pierde el arca. Israel loses the ark. Ese es el último capítulo de la vida de Elí. This is the last chapter Te, of Eli. te mencioné que la historia de Elí tiene 4 capítulos solamente. I mentioned that the story of Eli only has 4 chapters. Es una historia que comienza y termina solamente en 4 capítulos. It begins and ends in only 4 chapters. ¿Cómo termina? How does it end? Israel está en guerra contra los filisteos. Israel is at war with the Philistines. Los filisteos atacan y matan a 4,000. The Philistines attack and kill 4,000. Los israelitas están confundidos. ¿Por qué perdimos? Dicen, somos el pueblo de Dios. Israelites are confused. Why did we lose? We're the people of God. ¿Por qué perdimos? Why did we lose? Dicen ellos, And they say, necesitamos el arca del pacto. we need the Ark of the Covenant. El arca del pacto simplemente era una caja The Ark of the Covenant was just a box cubierta de oro covered in gold que representaba y cargaba la presencia de Dios dentro de ese pueblo. that represented and carried the presence of God in the people. Era tan importante esta caja, este arca del pacto, This ark was so important que varias personas murieron that many people died simplemente por ofrecer el sacrificio incorrecto delante de él. just by offering incorrect sacrifices. Hijos de otros sacerdotes, Nadab y Abiú, Sons of other priests, Nadab and Abihu, también ofrecieron sacrificio incorrecto, murieron. also offered strange sacrifice and also died. Usa, un hijo del levita años después, Uzzah, a Levite, many years later, toca este arca del pacto y muere. touches the ark and dies. Era una arca muy importante. It was a very important ark. No estaban permitidos verla excepto en raras situaciones. They weren't allowed to look at it except in other like strange situations. Había personas específicas que tenían el trabajo de moverla. There are specific people that had the job to move it. Así que Israel dice, hey, So Israel would say, hey, arca del pacto, sáquenla. Ark of the Covenant, bring it Así out. que salen a pelear una vez más, So they go out to fight once again, pero esta vez dicen, Eli, danos el arca del pacto. but this time they say, hey, Eli, give us the Ark of the Covenant. Y lleva el arca del pacto y dicen, wow, And the Ark of the Covenant arrives and they say, whoa, ahora sí. now. Pero ¿sabes cuál fue el problema? But you know what was the problem? Los hijos de Eli la estaban cargando. The sons of Eli were carrying it. Esos hijos Those sons que habían blasfemado contra el Señor that had blasphemed against the estaban Lord cargando el arca del pacto. were carrying the Ark of the Covenant. Ese día murieron 30,000 soldados judíos. That day, 30,000 Jewish soldiers died. El arca fue robado de ellos. The ark was stolen from them. Los hijos de Eli murieron. The sons of Eli died. Porque el arca del pacto no es un amuleto, hermano. Because the Ark of the Covenant isn't a crutch. No es una vara mágica It's not a special wand que tú puedes usar cuando sientes que es el tiempo de usarla y que quieres que Dios se mueva. that you can use whenever you want to use and feel like God should move. Porque aunque perdamos sensibilidad a la presencia de Dios, Because although we might lose sensitivity to the presence of God, como quiera dependemos de Él. we still depend on it. Todavía decimos, Dios, muévete en mi vida, We still say, God, move in my life. proteja a mis hijos, Protect my children. proteja a mi familia. Protect my family. ¿Cambio eso? No, pero sigue obrando en mi familia. Did that change? No, but still keep
moving in my family. Y Dios trata con algo en tu vida, algo del cual Él quiere que tú te sensibilices. And God deals with something in your life in an area which He wants you to get sensitive, Pero ignoramos. but we ignore. Un mensajero va a Elí A messenger goes to Eli, y le está contando todo esto. and he's telling him all this. Y le dice, tus hijos murieron, He says, your sons died. 30,000 hombres murieron. 30,000 men died. Y la parte más terrible, And the worst part, el arca del pacto ha sido robado de the nosotros. Ark of the Covenant has been stolen from us. Nos quitaron la presencia de Dios. We've been taken away the presence of God. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Listen to what I'm about to say. Si no nos percatamos que hemos perdido sensibilidad, If we don't realize that we've lost sensitivity, perderemos la presencia de Dios sobre nuestras we vidas. will lose the presence of God in our life. El arca representaba la presencia de The Dios ark represented the presence of God. y era tan importante, And it was so important. pero por una falta de But sensibilidad because of lack of sensitivity, perdieron la oportunidad y el privilegio de tener la presencia cerca de they ellos. lost the opportunity and the privilege of having the presence of God near them. Hermano, Dios te está hablando, Brother, God is speaking to you. te está dando dirección, He's giving you te direction. está dando corrección. He's giving you correction. Pero si sigues ignorando lo que Dios quiere tratar en tu vida, But if you continue to ignore what God wants to do in your llegará life, el momento en que ese arca del pacto es robado de ti. the moment will come when the Ark of the Covenant is stolen from you. Elí está sentado Eli is sitting down, y al escuchar el arca and when he hears that the Ark ha sido robada, had been stolen, fue tanto su asombro his shock was so big. que este hombre de 98 This años, 98-year-old man, ciego, blind, el pasaje otra vez menciona gordo, the passage once again mentions fat, se cae sobre su nuca y muere. falls over and dies. Él murió He dies por no ser sensible a la presencia de for Dios. not being sensitive to the presence of God. Hermano, la sensibilidad es muy difícil de juzgar Brother, the sensitivity is really hard to judge porque es algo interno because it's something internal. y porque personas externalizan sus emociones de manera muy diferente. And people externalize their decisions very differently. Externalizan sus emociones muy their diferente. emotions very differently. Es una pregunta que solamente tú puedes hacerte. It's a question that only you can ask yourself. ¿Dios te sigue hablando? God keeps speaking Porque Dios siempre está hablando. because God is always speaking. Es una pregunta mejor sería, ¿eres sensible a lo que Dios está diciendo? A better question could be, are you sensitive to what God is speaking ¿Cuándo to you? fue la última vez When was the last time que la presencia de Dios te hizo llorar? that the presence of God made you cry? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time en que un mensaje realmente in which a message truly te llevó a hacer un cambio en tu vida? took you to make a change in your life? Porque el lugar más peligroso, hermano, Because the most dangerous es place estar en un lugar donde hemos perdido la sensibilidad hacia la presencia de is Dios. being somewhere where we've lost sensitivity to the Porque presence of paras the de Lord. cambiar, Because you stop changing, pierdes tu you visión, lose your vision, te conviertes en un gordo you espiritual, become fat spiritually, la presencia de Dios la the pierdes presence of God, you lose it, y estás en una iglesia and you are in a church intentando conectarte con un Dios trying to connect with the God el cual ya no sientes. which you no longer serve. Hermano, Dios quiere hablar contigo. God wants to speak to you. Dios quiere tratar contigo. God wants to deal with you. Hay cosas en tu vida que tú has dicho, Dios quiere que yo cambie esto, There's things in your life where you say, God wants me to change this, pero has ignorado. but you've ignored it. Has dicho después. You've said later. Como Elí dijiste, después lo hago. Like Eli said, I'll do it later. Hasta el momento que esos jóvenes se convirtieron en adultos. Until the moment that those young men became adults, Cargaron un arca, they carried an ark el cual no honraban, which they didn't honor, el cual blasfemaban which they blasphemed, y mueren. and they die. Hermano, tenemos que tener un corazón suave. Brother, we have to have a soft heart. Cosas tienen que pegarnos. Things have to hit us.
No seamos esos cristianos maduros que todo no nos mueve ya. Let's not be those mature Christians that nothing moves us. Oh, no, no, nos toca ya. Oh, nothing touches us anymore. Esos cristianos que Those Christians. sí, Dios es muy grande y bondadoso Yes, y lo honramos. God is so great. We honor Him. Pero Dios te está hablando But God is speaking y to te you dice, hey, and says, hey, eso, that. hey, haz esto, Hey, do that. hey, no hagas eso. Don't do that. E ignoramos, And we ignore it. e ignoramos And we ignore it. y perdemos sensibilidad. And we lose sensitivity. Y llega el momento And the moment comes donde Dios ya no habla. where God no longer speaks. Y tú dices, And you say, hey, ¿se resolvió todo? everything was resolved. O simplemente ya no tengo que cambiar eso. Or I no longer have to change Y this. Dios sigue hablando, pero ¿sabes cuál es el problema? And God speaks talking, but you know what? Ya What's no the lo problem? sientes. You no longer feel Him. Ya no lo escuchas. You no longer hear. Ya no sientes dolor cuando You pecas. no longer feel pain when you sin. Ya no sientes un mover en tu corazón, en tu espíritu cuando escuchas un canto. You no longer feel a move in your soul when you listen to a song. Nada es tocado en ti cuando escuchas una palabra de Nothing is Dios. moved in you when you listen to the Word of God. Busquemos sensibilidad. Let's seek Ponte de for pie, hermano. sensitivity. Stand up. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes where you are. Trae a mente, hermano. Bring to mind Trae a mente qué es ese momento en tu vida, qué lugar en tu vida. what that moment in your life is Dios ha estado hablando that God has been speaking e ignoramos. and we've ignored. Quizá estás en este lugar Maybe you're in this place y has perdido por completo tu sensibilidad. and you completely lost your sensitivity. Has completamente perdido You've completely lost la habilidad de sentir al Señor. the ability to feel the Lord. Hermano, si ese eres tú, Brother, if that's you, y esto debe espantarte si ya no sientes la presencia de Dios, hermano. and this should terrify you if you no longer feel the Porque presence ¿para of qué the Lord. estamos aquí? Because why are we here? Si ese eres tú, hermano, If that is you, si sientes que has perdido sensibilidad, if you feel that you've lost sensitivity, o si simplemente estás en este lugar or you're simply in this place, y sabes que Dios te ha invitado a hacer algo and you know God has invited you to do y something, no lo has hecho, and you haven't done it, y aún no has perdido sensibilidad, and you maybe haven't even lost sensitivity, pero has ignorado, but you've ignored, o quizá Dios te ha dicho, hey, no hagas eso, and God's telling you, hey, don't do that, y has perdido sensibilidad and you've lost sensitivity porque lo sigues haciendo. because you keep doing it. En este momento, In this moment, cierra tus ojos. close your eyes. Este altar es para ti. This altar is for you. Normalmente no hago llamados al altar, pero creo que esta palabra I normally don't make callings to the altar, but I believe this word es un llamado tan específico is a call that's so specific para personas que han perdido terreno en su vida, en su sensibilidad hacia el Señor. for people that have lost ground in their sensibility with Esta the Lord. palabra primero fue para mí, hermano. This word was first for me, brother. Al leerla sentía, hay momentos donde yo no soy movido como fui movido When I antes. read this, I felt that there's moments where I don't feel the word of God. Dios, no quiero perder mi sensibilidad. Lord, I don't want to lose my sensitivity. Quiero saber que te estás moviendo I want to know that you're moving y saber cuándo te mueves. and know when you're moving. Y quiero saber cuando quieres que yo cambie algo, que haga algo. And I want to know when you want me to change something or do Dios, no something. quiero vivir mi vida God, I don't want to live my life con un corazón duro with a hard heart que no es impactado that's not impacted por tu presencia. by your presence. Dios, no quiero ser un cristiano maduro, God, I don't want to be a mature un Christian, cristiano tan maduro que no puedo ser tocado por tu presencia. so mature that can't be touched by your presence. No quiero pensar de personas apasionadas como cursi. I don't want to think of passionate people as cheesy. Dios, quiero escuchar tu voz. I want to listen to your voice. Quiero ser sensible a ti. I want to be sensitive to you. Hermano, si este es un llamado para ti, Brethren, if that's a word for you, si tú sabes que Dios quiere tratar contigo en este área, if you know God wants to deal with you in this area, te invito a este altar. I invite you up to this altar. Hay personas que Dios te ha dicho, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. There's people where God's been telling you, do this, do this, do this. Y has ignorado, has ignorado, has ignorado. And you've ignored and ignored and ignored. Hermano, el punto va a venir cuando Dios para de hablar. Brethren, the time is going to come when God will stop Y talking. tú vas a pensar que Dios ya no te está pidiendo que hagas eso. And you're going to think that God is no longer asking you to do it. Pero lo que ha pasado es que has perdido sensibilidad. But what's happened is you've lost sensitivity. Hay personas en este lugar que Dios ha dicho, ay, para de hacer eso. There's people in this place that have been told to stop to do something. Y perdemos sensibilidad acerca de eso. But we've lost sensitivity with it. Y también And also, sé que hay personas en este lugar I know people in this que place nunca han sentido la presencia de that Dios. never felt the presence of God. En este momento te hago un llamado muy In simple. this moment, I also make a very simple call. Simplemente Simply
Di, Señor, just say, Lord, habla speak, que tu siervo escucha. for your servant is listening. Dios, habla a mi corazón. Lord, speak to my heart. Quiero sentir tu mover. I want to feel your Quiero move. saber qué es tu plan para mi I vida. want to know what your plan for my life is. Quiero ser impactado y tocado por las cosas simples. I want to be impacted by simple things. Quiero ser tocado por simplemente una I música. want to be touched by music, Quiero ser tocado por tu presencia. by your presence. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Queremos escuchar tu voz, Dios. We want to listen to your voice. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y quiero escuchar Haznos sensibles a tu presencia, tu Dios. dulce Make us sensitive to your voz, presence, Lord. rompiendo el silencio en mi ser. No queremos corazones duros, Señor. We don't want a hard Sé heart, que Lord. me haría Háblanos, Dios. estremecer. Speak to us. No queremos perder esa sensibilidad. We don't want to lose that sensitivity. No queremos perder We don't want to lose la habilidad de escuchar tu voz the ability to listen to y your sentir voice tu presencia. and feel your Y presence. no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Haz la oración que Samuel hizo, hermano. Make the prayer that Samuel made. Your sweet voice breaking the silence in me. I know I tremble. I'd Habla, laugh Señor. or I'd cry. Speak, Lord. Que tus siervos escuchan. For your servant is listening. Feet, I want to hear, and I want to hear your sweet voice breaking the silence in me. I know I tremble, I'd laugh or I'd cry, I'd lay myself down at your feet. I couldn't help but cry like a child if I were before you, hearing your sweet voice. And I would spend every moment like this. I'd want nothing else to hear you speak. Dios, te pedimos que nos hagas sensibles a tu presencia. Lord, we ask you to make us sensitive to your presence. Háganos corazón suave, Señor. Soften our hearts, Que Lord, seamos personas that we be people que fácilmente nos conectamos con tu presencia. that connect to your presence easily. Llévanos a tomar decisiones y tomar acciones Take us to make decisions en el momento que tú nos pides hacer algo, the Señor. moment that you've asked us to do something. Dios, toca cada corazón y cada persona que pasó a este altar. Lord, touch every heart and every person that attended Dios, this revela call. tu presencia a su vida. Lord, reveal your presence to their life. Que durante esta semana que viene That during this week that is sean coming up, tocados e impresionados por tu presencia. they be touched, God, and impacted by Que your no presence. importa que sea en el carro, That it doesn't matter if they're in the car, que sea un canto, if it's just a song, que tu presencia toque sus vidas, that your Señor. presence touch their Que life, tu Lord. presencia los haga temblar, Señor. That your presence make them tremble. Danos un amor por estar cerca de tu presencia como la que tenía Samuel. Give us a love for your presence like Samuel. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Cántalo, hermano. Sing this, brother. Every moment like
I'd want nothing else but hear you speak. Dios, damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Te pido que esta semana We pray that this week tú sigas dando esta palabra, recordando esta palabra you keep reminding al us of corazón this word. de cada persona que pasó a este altar. To our heart, Lord, of every person that came up to this Que altar. tengamos un corazón sensible a tu presencia That we have a sensitive heart to your y que presence. podamos saber That we may know cuando tú te estás moviendo. when you're moving. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus. Amén. Hermano, puedes tomar tu lugar. Brother, you can take your seat.